Bueno, paciencia, estamos de a poco, tranqui, tenga paciencia. Ah, ok. Buena data, díganme a ver qué es lo que pasa. Sí, ahí estamos hablando con Francis. Eh, Son 8 8 y 8. Bueno, eh, ahí tiene que cortar él y unirse a la mía. Ahí ya le dije, así que tranqui, ya estamos. Espero se pueda. Encima sin luz, a veces, bueno, las cosas se complican. Ahí estamos. Hola, hola. Hola, Fran. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ahora sí, qué grande. ¿Me ves en la oscuridad? Te veo, sí, te veo. Los chicos creo que también te ven. Estoy, en Creo co- que con cor- Estoy con corte de luz, perdón, con la luz de la sí, no, la verdad, computadora. Fran, te súper agradezco porque la gente tenía muchas expectativas de escucharte, mucha gente del interior que no te conoce. Y la idea de esto, nada, surgió hablando con Matías Bussi, Sí, porque no nos sí. pudimos encontrar. Y él me dice, ¿podemos hacer algo en Instagram? Algo así, me explicó cómo era, así que dije, esto lo puedo hacer con todos los profes y con todos los más conocidos, digamos. Genial. Eh, Está buenísimo esta estrategia. sí, Muy está buena. bárbaro. Y a la gente, la idea es darle en una hora, porque Instagram te permite una hora nada más hablar en directo, Claro. darle la posibilidad de una idea, algo que les abra la cabeza, un tips, cualquier cosa de la charla, de las preguntas que yo te voy a hacer. A veces es difícil responderle a los chicos en el momento, pero bueno, yo creo que es enriquecedor escuchar al profesional del otro lado. Así que yo te conozco yo creo de toda la vida te conozco. Y siempre, yo me acuerdo la primera vez que te vi, te dije, hace mucho te quiero conocer. Y ahí está Pablo Añón, se unió Pablo Añón también. Qué grande, Pablo. Un lujo esto. Un lujo. Increíble. Y, y bueno, siempre estuviste viajando afuera y estando, bueno, en los centros deportivos de alto nivel de afuera. Y me fue imposible conocerte hasta hace 4 o 5 años que nos encontramos en un box de CrossFit. Y ahí me cambió mucho la forma de ver la alimentación mía. Me cambiaste un montón. La verdad que a partir de ahí empecé a entender mucho más, por eso hice el curso el año pasado con vos. Y, y me gusta la parte práctica, las cosas como son.
cómo te amoldás al deportista, los resultados que vi en otro deportista de elite, por ejemplo, como Sasha Nievas, junto con Lisandro. Vi la cosa de cerca y la verdad que no tengo más que admiración y un respeto increíble por vos y tu trayectoria. Bueno, gracias por las exageraciones. Soy Sí, yo el, el agradecido y bueno, seguiremos tirando flores, pero vamos a hablar con la gente y después te venís a comer un asado. obvio, sí, sí, asado a full. Yo creo que ese es uno de los temas principales que yo quería abrir la charla y preguntarte Dale. acerca de la controversia de las proteínas. Nosotros estamos en un deporte de fuerza, powerlifting, culturismo, que tiene que ver mucho el culturismo y el powerlifting, somos como hermanos por la forma de Sí, entrenamiento. sí. Yo habíamos hablado con vos un montón de veces acerca de la proteína. Es algo tan complejo entenderlo porque hay tantas corrientes, hay tanta información dando vuelta, qué es lo verdadero, qué no, qué sirve. Y ¿qué fue lo último que fue cambiando de la proteína? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Hasta dónde puedo comer? ¿Hasta dónde no? Para un deportista que hace fuerza. Bueno, para un deportista que hace fuerza, acá hay dos cosas con la proteína que hay que entender. Una cosa es lo que estudia la ciencia y otra cosa es lo que tiene la práctica, lo que se ve en la práctica, con el constante, con 50 años de ensayo y error que hacen, por ejemplo, los fisicoculturistas y los powerlifters también. Y no hay que descartar eso tampoco. Lo que pasa es que hay dos áreas. Una es la de reparación del músculo y crecimiento del músculo, que es lo que estudia la ciencia. Cuando hacen estudios científicos, estudian cuánto se recupera, con cuánta cantidad de proteína se recupera el músculo o la célula muscular. Y por otro lado está la finalidad estética de comer proteína más allá de lo que tiene que ver con la reparación. Entonces, en cuanto a la reparación muscular en sí solo, estamos hablando de un promedio de 1,7 gramos por kilo para fuerza. O sea, no consiguen demostrar que más realmente funcione. Y esto ya se viene estableciendo hace 20 años más o menos. Y todos los últimos estudios apuntan a eso. Los que estudian proteína, Kevin Tipton en Sí, Escocia, Stu Phillips en Canadá. sí, Ahora, si bien 1,7 es el promedio, hay un desvío, hay una variación que va desde 1,2 gramos por kilo hasta 2,4 gramos por kilo. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio, el powerlifter promedio con 1,7 gramos por kilo va a estar bien. Pero hay una minoría que necesita 2 gramos por kilo, 2,2 gramos por kilo, y hay otra minoría que se recupera bien con 1,2, 1,3, 1,4 gramos por kilo, mucho menos. Pero en promedio 1,7. Ahora, ¿por qué ir más allá de eso? Como hacen los culturistas que van a 3 gramos por kilo, por sí, ejemplo. es Porque, normal. correcto, porque con esa cantidad de proteína eh, reparaste el tejido que necesitas, tenés un gran margen de seguridad, y ese exceso lo usás para disminuir el apetito, generar más saciedad, elevar un poquitito las calorías que se queman en la digestión y en una etapa, sobre todo es re importante en una etapa cuando tenés un déficit de calorías porque estás tratando de bajar de peso o marcarte, Sí. en una situación de hipocalórica, comer tanta proteína ayuda a preservar la masa muscular. Entonces yo creo que lo que confunde es uno lo que estudia la ciencia, que es solo con el tema de reparación, y por otro lado está el tema del beneficio estético de agregar más. Bien, nosotros habíamos comentado, bueno, uno por ahí tiene la idea que un culturista como Coleman, que pesa 130, 140 kilos, se come una vaca, ¿viste? Todo el mundo, no, este debe comer 5 pollos por día y demás. ¿Cuánto come? ¿Cuánto puede llegar a comer un tipo de 140 kilos? Bueno, yo analicé, déjame buscar en la compu, porque a raíz de un video, que son 4 días de la vida
de la preparación de Ronnie Coleman para un Mr. Olympia, era una especie de reality donde filmaban todo lo que comían y todo lo que entrenaban, a dónde iba a comer. Tenía 3 autos diferentes y cada vez que iba a un restaurante para almorzar o cenar, iba a un lugar diferente con un auto diferente. Y Ronnie Coleman no es muy... no habla mucho, ¿sí? Entonces el video duraba 3 horas 45 minutos, aburridísimo, pero lo que yo hice fue capturar todas las pantallas de las comidas, de lo que comía, y calculé que estaba comiendo 3.500 calorías, No. él pesando 135 kilos, más o menos. Estaba comiendo, acá tengo los datos, 3.500 calorías, 270 gramos de proteína, 350 gramos de hidrato de carbono y 117 gramos de grasa. Era 30% proteínas, 40% hidrato de carbono, 30% grasas. Y en gramos por kilo eran 270, dividido 135 kilos, son 2 gramos por kilo que estaba consumiendo. Mirá vos, qué locura. Exacto. Claro, lo que pasa con la clasificación de gramos por kilo es que cuando vos pesás más de 90 kilos, Sí, entras en otra dimensión. Entonces, todos estos cálculos de gramos por kilo tienden a bajar. Ese es el tema. Porque ya es tan grande el peso cuando pesás 130 o más de 100 kilos, que la gente no puede comer en proporción a lo que come alguien de 70 kilos, como si fuese una proyección lineal, y claro, por cada kilo de peso que aumenta la misma cantidad de gramos por kilo. Ese es un poco el tema. claro, es así. Uno de los chicos preguntaba si la proteína, o sea, ¿de qué fuente de proteína es la más importante? ¿De las carnes, las legumbres? Eh, Bueno, es una excelente pregunta y pregunta que yo también tengo y que me encantaría investigar más. El gran problema para contestar esa pregunta es que realmente hay muy poca investigación científica sobre entrenamiento de fuerza, recuperación de fuerza o culturismo con proteínas de origen no animal, de origen vegetal, por ejemplo. sí. Habrá como mucho media docena de trabajos, muchos de ellos mal hechos, pero ¿cómo es? Entonces, es muy difícil responder eso, porque todo el mundo directamente usa proteínas de origen animal porque son las que Claro. tienen más completo el perfil de aminoácidos y todo el mundo tiene miedo a arriesgarse a probar con otra cosa, ¿sí? Bueno, es verdad, eso me pasa, Fran. Te lo digo yo, me pasa, tengo miedo de decir, bueno, dejo la carne un tiempo y empiezo con legumbres. Tengo miedo, una pavada, ¿eh? Yo creo que le debe pasar a todo el Bueno, mundo. pasa bastante. Me parece muy interesante los que experimentan con esto. Por ejemplo, ahora tengo una amiga de quien aprendo mucho, que es Alicia Alfaro, una atleta pro IFBB, está Sí, viviendo, una argentina que vive en Miami, sí, y muy buena persona. Y ahora está experimentando con proteínas de origen vegetal. Entonces yo estoy a la expectativa de qué es lo que ella encuentra. Sí, en lo personal yo probé 5 años con proteínas de origen vegetal y el problema que encontré al entrenar fuerza es que el volumen de comida es tan grande que lográs sí. la saciedad, porque hay tantos hidratos de carbono, tanta fibra, tanta verdura, fruta, legumbres, cereales integrales. La saciedad la lograba con más o menos 1 gramo a 1,2 gramos por kilo de proteína. Me costaba mucho llegar a 1,2, 1,3 gramos de proteína por Ah, es un kilo. problema. Está. Y yo notaba que era insuficiente, no me recuperaba, no progresaba, no funcionaba. Y recién cuando subí a 1,5, 1,6 gramos por kilo, agregando suplemento de proteína, en este caso fue proteína vegetal de soja, Sí. recién ahí empecé a notar resultados. Y lo mismo con proteína de arvejas, que está muy Ah, no. popular ahora en Estados Unidos. Después hice un cambio a whey protein y no noté diferencias, pero Con a mí me respecto a la parece soja. que
¿Cómo? Con respecto a la soja no notaste gran diferencias. Entre el whey y la soja no noté gran diferencia, para ser sincero. El sabor de la proteína de soja no me gustaba mucho, la verdad. El whey me parece como un helado, es riquísimo. Sí, Eh, obvio, pero, pero lo que pasa es que esto es solo una anécdota personal, una claro. anécdota personal que he visto en 2 o 3 personas, que no es suficiente para constituir un cuerpo de evidencia científica. Yo no puedo salir a decir, sí, esta es la posta. Claro. Y tampoco veo los estudios. Y hay algunos estudios que comparan whey contra soja y caseína, como Stu Phillips, y realmente hay muy poca diferencia. Entonces, me parece que en los próximos años se va a estudiar mucho más este tema, porque están popularizándose mucho las proteínas de origen vegetal en Estados Unidos. En febrero estuve y fui a un General Nutrition Center y me sorprendió que en la pared, con todos los suplementos de proteína, habían 2 estanterías llenas de proteína de origen Wow. vegetal. Eh, Qué loco. sí, hola, hola. Sí, y ahora, Fran, está también de moda, digo, de moda apareció también la proteína de insectos. Bueno, sí, eh, sí, igual. El tema es que el cuerpo, ¿qué hace el cuerpo cuando comemos una proteína? A la proteína la destruye, digamos, o la digiere, mejor dicho, a sus partes más pequeñas, a dipéptidos y tripéptidos en el intestino delgado, que son grupos de 2 a 3 aminoácidos, que es la mejor forma de absorber estos aminoácidos. Y cuando entran en sangre, después de pasar por la pared intestinal, son aminoácidos libres. Entonces, como una pared de una casa que vos la desarmás ladrillo por ladrillo y transportás todos esos ladrillos a otro lugar, por ejemplo al músculo, Sí, y ahí la rearmás de la manera que vos querés o de que el cuerpo te pide en base al mensaje del ARN mensajero que sale del núcleo. sí. Entonces, que tiene todo el código para rearmar la proteína. Entonces, en realidad no importa de dónde vienen esos aminoácidos, de dónde viene la proteína, de insecto, de planta, el tema es que haya suficientes cantidades de todos los aminoácidos necesarios para reconstruir el músculo. Genial. Ese es el tema. Fran, y en una comida que también es una de las cosas que más le cuesta conocer a la gente, el tema, ¿cuánta proteína asimilamos por comida? Y si depende de la comida, si de qué depende. Bueno, aparentemente 50 gramos por comida es una especie de tope a la absorción y digestión efectiva de proteínas. Esto en base a una reciente revisión de la bibliografía hecho por Alan Aragon y Brad Jones, publicado este año, que aparentemente 50 gramos es la dosis tope por comida. Ahora, también no se ha estudiado del todo esto y depende de otros factores, ¿sí? Como las calorías totales, el tipo y la variabilidad individual. Nunca tenemos Claro, que dejar de lado la variabilidad individual, ¿no? Pero aparentemente 50 gramos sería una especie de tope. qué bueno. Sí, yo tenía pensado, creía que era 20, 30 gramos, algo así. Y una de las cosas que a veces por ahí se nos complica comer o tener una vianda de comida, lo tratamos de suplantar con proteína de suero. Pero el problema está que la mayoría hoy por hoy ya no toma la proteína, pero no sabes cuántos gramos de proteína estás tomando. O sea, ese es un problema que creo que lo veo bastante seguido. Y todos te preguntan, ¿y cuál es la mejor marca? ¿Y cuál es esto? ¿Y cuál es lo otro? ¿Y cuál es otro? Y creo, no sé, creo que ninguna proteína por ahí te da el 100% de seguridad que estás tomando, no sé, 25 gramos de proteínas por dosis. Sí, lo que pasa es que la industria de los suplementos está bastante desregulada, digamos. No hay tantos controles, hay problemas en muchas marcas con el etiquetado, hay trampas que se usan,
como poner un poquito de proteína y después rellenar con un aminoácido barato como glutamina, por si se Claro. hace un análisis, ¿sí? Es poco confiable ese tema, pero nosotros acá en Argentina tenemos suerte en realidad, porque Argentina junto con Nueva Zelanda es uno de los dos países que más proteína de suero produce, Ah, mirá sobre vos. todo, sí, 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 y que exporta a otros países como Estados Unidos, o Europa, donde otras empresas compran ese suero de proteína y ellos le colocan los saborizantes, el embalaje, el etiquetado y todo, ¿sí? Toma. Entonces, por ejemplo, aquí en Argentina, dos empresas son las que producen la mayor cantidad en Santa Fe, que es Arla, que de hecho es una empresa dinamarquesa, de Dinamarca, danesa, que es muy confiable, Sí, y ahí se produce la base de suero de leche o proteína de suero de leche, que después se vende a diferentes empresas y la empresa le agrega un color, un sabor, tal vez algunas vitaminas, algún otro aminoácido y le hace el packaging, ¿sí? claro. Entonces eso, y acá en Argentina no hay, en realidad el whey protein, el suero de leche, es bastante económico, es muy barato en realidad el Es barato, producto, sí. entonces no debería ser muy caro. Y como es, y no hay tanto misterio, o sea, hay que ser muy hijo de puta para truchar una proteína de whey, siendo algo Sí, es verdad. tan, tan económico. Y lo que yo veo es que la mayoría de las principales marcas en Argentina es whey posta, es whey real. Solo que no tienen la tecnología de los increíbles sabores que tienen en Estados Unidos, que son riquísimos. Claro, te da ¿Sí? ganas, Pero, compras una proteína como, no sé, la Cinta 6 o todas esas Laón y demás, y yo nunca las compré, sinceramente. Me las dieron para probar y son riquísimas, te dan ganas de tomar proteínas todo el día con eso. Eh, y una de las cosas, yo por ejemplo tomo proteína después de entrenar, Fran. ¿Qué, sí. qué es verdad acerca, o es un mito acerca el tema de la ventana anabólica? Apenas termino de entrenar, yo tomo eso, 2 o 3 medidas, ponele. Y después al rato como, no me hago tanto drama en meter cantidad de comida, si hago una banana, algo así, si estoy un poco bajo de hidratos. Mira, el tema de la ventana anabólica sí es cierto para hidratos de carbono y recuperación de glucógeno. Entonces, sí está incrementada la absorción y la tasa de restitución de glucógeno muscular en la primera media hora después de un ejercicio intenso, ¿no? Eso sí es verdad. Ahora, ¿pasa eso con las proteínas? Aparentemente no. Hay algunos estudios que dicen que sí, otros que dicen que no. Entonces vas a encontrar las dos posturas. Lo que pasa es que muchos de estos estudios que dicen que sí, que es importante, los sujetos que usaron para el estudio entrenaron en ayunas. O sea, hacía 12 a 14 horas que no comían. O sea, repórtese, les dicen, repórtese al laboratorio a las 8 de la mañana, luego de 12 horas de ayuna. ¿Entendés? No quieren que interfiera nada, sin tomar café ni nada. Entonces, que ahí los hacen entrenar, después le dan la proteína y obvio que funciona, que hay una Claro, ventana anabólica, ¿se entiende? claro. Ahora, ¿qué pasa si vos almorzaste 50 gramos de proteína a la 1 de la tarde y estás entrenando de 3 a 4? A las 4 Sí, de la tarde todavía tenés aminoácidos que están entrando al flujo sanguíneo del aparato digestivo de tu almuerzo. Entonces no hace falta una proteína ahí de inmediato y tampoco tendrás mucho hambre. Entonces, claro. lo que están recomendando los expertos es la dosis de proteína que vas a comer en un día, fraccionala en dosis, en 4 a 5 dosis isoproteicas a lo largo del día. O sea, si vos necesitas, por ejemplo, 160 gramos de proteína por día, Sí. hace cuatro ingestas de 40 gramos cada 4 horas, por ejemplo. Entonces, desayuno, almuerzo, merienda y cena, tenés 40 gramos de proteína. Y en esas 4 horas vas a tener el torrente sanguíneo o el pool de aminoácidos lleno de proteínas para cualquier necesidad que tengas.
Y vos, entre medio, en algún espacio, entre esas 4 horas de diferencia entre comida y comida, vas a meter tus entrenamientos. Claro. Entonces, no es un tema realmente preocupante, porque siempre vas a estar inundado de proteínas y aminoácidos que vienen de la constante digestión. Es Ese verdad. ese es el tema principal, mucho más importante que el timing específico de la proteína. Claro, ¿cómo te cambia la cabeza cuando vos planteás esto y decís, bueno, es como que te relaja? Yo creo que la gente cuando escucha esto es como que digo, ah, bueno, es como que te sacás un peso de encima, de estar pensando todo el tiempo en la proteína, la comida, que esto no, que me falta esto, Vino la me falta lo luz, otro. Vino la luz, qué grande, espectacular. muy Sí, bueno. Y una de las cosas que también se puso muy en moda, o que yo lo hablé con vos también, la proteína del huevo. Eh, Comer tantos huevos por día, si es la clara, porque como vos dijiste en el curso, esto cambió en la época cuando salió Rocky, que Rocky se tomaba los huevos crudos, y es verdad, después yo de cinco chiquito huevos los crudos, tomaba. sí, a las 4 de la mañana, 5 huevos crudos. Bueno, Claro, acá hay un par de cosas que hay que aclarar, ¿sí? Por un lado, la comida en estos deportes, tenemos que entender que más allá de lo estrictamente nutricional, cumple otro rol, un rol de identificación. Entonces, por ejemplo, ¿viste esos amigos que se fanatizan con el ciclismo, por ejemplo? Y se compran la sí. bicicleta, se compran las calzas, CrossFit, la remera apretada, se afeitan las piernas, se disfrazan de ciclistas, ¿me entendés? En CrossFit también, porque es también. divertido eso, yo lo entiendo, es divertido, está bueno, porque te Sí, sentís y te sentís diferente, que sos parte de cierto grupo con el cual te querés exactamente, identificar. Y lo que exactamente. tenemos que entender nosotros, los profesionales de la salud, es que la comida pasa a ser parte de ese uniforme. Entonces, si vos querés aparentar ser un macho rudo, fuerte, ¿sí? Temerario, ¿está bien? ¿Qué haces? Y no podés comer un yogur descremado con una silueta rosada en el envoltorio. ¿Qué Claro, necesitas hacer? Necesitas llamar la atención, comerte un huevo crudo, romperlo con una mano, tragarlo de una, y si te está mirando gente, mejor. ¿Entendés? si te están Entonces, mirando bueno, gente, la cáscara, todo directamente. ¡ah! ¡Ah! ¿Entendés? Entonces, tenemos que entender, hay un poco de eso, obviamente no en todos. Es una locura comer huevo crudo por el riesgo de salmonela. Te puedes agarrar una diarrea que perdés 7 kilos en una semana. ¿Se entiende? Sí, Además, y si comemos el huevo entero, por ejemplo, sí, cocido, huevo duro, lo como entero, le saco la yema. bueno, un huevo entero tiene en promedio 6 gramos de proteína, 6 gramos de grasa y nada de hidratos. La clara tiene 4 gramos de proteína y nada más. Y la yema tiene 2 gramos de proteína y 6 gramos de grasa. ¿Sí? El tema es que esta grasa es saturada y tiene colesterol. Ahora, muchos dicen, o tal vez en la página de T-Nation, y va a estar TC Luoma, que te dice que tenés que consumir colesterol para fabricar tu propia testosterona. Nosotros, como especie, fabricamos endógenamente todo el colesterol y de sobra para fabricar testosterona o estradiol, ¿sí? No hace falta Sí, ingerirlo. ¿Quién no fabrica su propio colesterol endógeno? Los carnívoros, los leones, los gatos, los perros. Ellos tienen que ingerirlos. ¿tá? Y ellos, a diferencia de nosotros, no fabrican, ellos fabrican su vitamina C. Nosotros no la fabricamos, la tenemos que consumir porque estamos tan habituados a consumirlo. Y estos carnívoros lo comen el colesterol. Ahora bien, ¿qué pasa con la grasa saturada del colesterol? Se demostró hace 70 años que en la mayoría de las personas, salvo excepciones genéticas, empeora el colesterol en sangre, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de tapar arterias, ¿sí? Esto está recontra demostrado, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Ahora hay una tendencia a decir, no, estaban los científicos equivocados. El colesterol y la grasa saturada no es malo.
Si vos decís que la grasa saturada y el colesterol hacen mal, estás desactualizado. No, yo conozco el director del National Egg Board, de la Junta Nacional del Huevo en Estados Unidos, se llama Mitch Canter, yo lo conozco. ¿Por qué lo conozco? Porque antes trabajó para Gatorade, cuando Pepsi compró Gatorade, Sí. lo contrataron para convencer a la gente que el azúcar no hacía mal. Y ahora lo contrató la Junta del Huevo de Estados Unidos para hacer campañas a través de periodistas específicos como Gary Taubes, medios Sí. como la revista Time, bloggers que tienen más de 20.000 seguidores, universidades como la Universidad de Connecticut, que está financiado por esta industria. Y el objetivo es aumentar las ventas de manteca, de huevos, ¿sí?, de grasas saturadas y colesterol, confundiendo a la gente. También es una estrategia que ya se ha probado efectiva y ha aumentado las ventas, y muchos Claro, profesionales están confundidos, pero, claro. pero, pero todos los organismos serios, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, hace 2 semanas emitió un comunicado diciendo que grasa saturada y colesterol hacen mal. El Departamento de Nutrición de Harvard insiste. Sacó un artículo hace unos años con un título que es Butter is not back. La manteca no está de regreso. ¿Sí? Sigue, no podemos ignorar 50 años de investigación científica así porque Claro, es sí. verdad. Ese es el tema. Y nosotros, Sí. fíjate en nuestras estadísticas de salud. En Argentina y Estados Unidos tenemos récord de infartos, ACVs, ¿se entiende? Y mirá las estadísticas de Japón, donde estuve ahí en Nada, enero. Y muy nada, bajo. muy poco, Claro. ¿sí? Sí. Pero son cosas obvias. Entonces, ¿qué pasa con las grasas saturadas y el colesterol? Vos siendo joven no lo vas a notar, lo notarás dentro de 30 años si te hace mal. Pero en el entrenamiento de fuerza se están descubriendo cosas interesantes, como que unas especies de estas partes de grasa saturada, colesterol, se van mezclando en el tejido de los tendones, y esto puede debilitar los tendones. Y eso es un No, dato interesante que hay que tener cuidado para evitar lesiones, porque van debilitando un poquito el tendón. Ya mira hay vos. 2 o 3 estudios científicos al respecto. En segundo lugar, las grasas saturadas y con colesterol son de las sustancias que más inflamación generan, y esto no es bueno para las articulaciones y te puede ir perjudicando la recuperación entre entrenamientos. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, tenés todas estas arterias que por osmosis transmiten fluidos y nutrientes a los discos intervertebrales. No hay una irrigación directa de arterias hacia los discos intervertebrales. Entonces, ¿cómo reciben su fluido para estar humectos e hinchados y bien, y sus nutrientes? A través de osmosis de las paredes de estas arterias que pasan ahí cerca, que tienen unos orificios, que cuando se tapan, tengo un trabajo científico que demuestra que cuando se tapan estos pequeños agujeritos para traspasar nutrientes y fluidos a los discos intervertebrales, se empiezan a secar los discos y puede generar lesiones lumbares. Entonces, y esto es provocado por colesterol y esto. Y el cuarto punto, que no me parece menos importante, es que si se tapan las arterias que van a, por ejemplo, el pene, empezás a sufrir impotencia. Entonces, si vos te querés hacer el macho y el fuerte y esto y que el otro, y sos impotente, y es un contrasentido. Entonces, Sí. todas esas razones, no recomiendo consumir mucha grasa saturada o colesterol, a pesar de que hoy por hoy no está de moda en los foros de internet decir esto. Vos sabés que me acuerdo una vez cuando yo te pregunté, vos me dijiste, bueno, ¿qué comes? ¿Qué te gusta comer? Y digo, mirá, me gusta mucho el lácteo, quesos, leche, y bueno, las primeras comidas que yo cambié, me habías dejado la leche, algunos quesos, y te pregunté de la manteca, que a mí me encantaba la manteca y me gusta la manteca, y me dijiste, bueno, Es así como está la riquísimo. manteca, así están tus arterias. No me olvido nunca más de eso, pero Franci, igual, te soy sincero, me gusta la manteca y como manteca cada tanto. Es adictiva, es riquísima la manteca.
No, Es riquísimo. no te niego que es una de las cosas más ricas que hay. ¿Sí? Y es muy difícil dejarlo, desde ya. Pero vos andás chequeando tu colesterol, ¿sí? En sangre, y si está bien y podés zafar, tenés suerte, disfrutalo. Yo sé que no. Yo empiezo a comer manteca o grasas saturadas y colesterol, se me dispara enseguida. Y Mirá tengo un vos, historial familiar, todos mis tíos, padres, abuelos, todos hechos pelota con aterosclerosis. Entonces yo mirá no puedo vos. joder con eso. Pero por ejemplo, cuando trabajaba en River con Ramón Díaz tiene la ausencia de un gen que no convierte el colesterol de la dieta a su propio colesterol. Entonces él comía milanesa frita, con papas fritas, con huevos fritos arriba, con 50 y pico de años, y tenía 150 de colesterol en sangre. Y enfrente estaba el gran profe, el Piti Pidal, que ahora está haciendo una gran campaña con Doy Cruz, flaco, entrenaba, se cuidaba y tenía más de 200 de colesterol, ¿entienden? Entonces también hay un tema genético. Si vos estás tocado con la varita y no te sube el colesterol, disfrútalo. A Genial. mí me encantaría, pero yo no puedo. A mí se me dispara. Es así. ¿Qué querés que te Fran, diga? hablamos un montón de proteína y da para hablar, no sé, 2 días enteros acerca de la proteína, las necesidades para un deportista. Una de las cosas que a mí me cambió mucho también, yo me acuerdo que te pregunté, que por ahí le pasa a los chicos, ¿no? Algo de lo que a mí me pasó. Yo entrenaba a la mañana, desayunaba, y yo te decía, Fran, tengo bajones de energía en la mitad del entrenamiento. Siento como que me quedo sin energía, sin nada. Y me dijiste, ¿qué estás comiendo? Y te dije, estaba comiendo muy poco y me triplicaste lo que tenía que comer. A partir de ahí, nunca más tuve esos bajones de energía durante todo el día. Y el tema importante para mí fueron los hidratos de carbono. Para mí fue muy importante en el entrenamiento de la fuerza y a los chicos también le pude dar ese perfil también de que coman hidratos, de donde sea, de fruta, verdura, pan, pizza, no sé, de donde sea. Muchos se ríen, pues siempre digo que, bueno, yo como pan y como un montón de cosas, pero yo sigo teniendo los abdominales marcados y nada, es súper genético igual. Y tengo energía todo el tiempo, o sea, todo el día. ¿Cuánto es la dosis recomendada de carbohidratos para un deportista que entrena fuerza, que es strongman, powerlifter, culturista? Bueno, acá hay que diferenciar. El que menos carbohidratos va a necesitar es el powerlifter, el de levantamiento de potencia, porque es el que más trabaja el sistema de fosfágenos, el que hace menos repeticiones, menos volumen de entrenamiento, ¿sí? Eso por un lado. El strongman, fíjate vos cómo son las pruebas de la competencia de strongman. Tienen que hacer cuántas repeticiones, cuántos metros recorrer llevando kilos y kilos, arrastrando un Sí. tren, cuántas veces tienen que subir una pelota arriba de una plataforma. Es Entonces, un hit, es como que hacen un hit de repente. sí, pero están haciendo glucólisis masiva. Entonces, el strongman necesita, por supuesto, mucha fuerza, pero necesita muchos más hidratos de carbono que un powerlifter. Después, el fisicoculturista está haciendo también glucólisis masiva, por eso la congestión que es eso, es justamente eso. Y necesita, y el quemazón, y entrenar hasta que te quema el músculo y seguir más allá, que hacen los culturistas para lograr hipertrofia, eso es muy lactacidémico, generando toneladas de lactato. En CrossFit, los watts también. Con Pablo Añón midió minutos de CrossFit en competidores y... Hola. Hola, ¿me escuchás? Acá Ahí, estoy, ¿sí? volvimos. Bien, Volvimos. entonces, ¿en qué se cortó? En los crossfitters, cuando estabas hablando de los crossfitters, Bueno, que en es, los bots CrossFit, son glucolíticos. los bots son muy glucolíticos, ¿sí? Pablo Añón midió lactato en competidores haciendo un bot de 15 minutos más o menos
y llegó a 15 a 20 milimoles de lactato. Son toneladas. O sea, eso indica que requiere mucho más hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, el fisicoculturista en época de volumen, sobre todo, y el strongman van a necesitar más. Van a necesitar, para aumentar volumen, por lo general, hablan de entre 5 y 7 gramos varones, entre 5 y 7 gramos por kilo de hidrato de carbono por día. Gente ¿En varones normal, dijiste? varones. Mujeres, restale 1 o 2. A todo lo que te digo de hidrato de carbono, mujeres, restale 1 o 2 gramos por kilo. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el tema. Para volumen, para dieta, bueno, los recortás bastante. Ahora, ¿qué pasa? El powerlifter, porque hace esfuerzos tan breves, rara vez hacen más de 5 repeticiones. Sí. Sí, Entonces, tenemos fase de hipertrofia o tenemos después accesorios donde metemos hipertrofia, ahí está un poco el tema, que metemos serie de hipertrofia en muchos ejercicios. Hay powerlifter que no lo hacen y hacen los básicos en fuerza y nada más. Ok, entonces si metes hipertrofia vas a necesitar más hidrato de carbono. Yo les diría, partan de una base de 5 gramos por kilo, gente de hasta 90 kilos. Si pesás más de 90 kilos, eso baja, puede bajar a 4 gramos por kilo. ¿Está? Porque he analizado que el aumento de tamaño no coincide con el aumento en gramos por kilo. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, en alguien como vos, de 110, 115 kilos, y tal vez con 4 gramos por kilo estás bien. Mirá Ahora, vos. lo que tiene el powerlifting, junto con también el levantamiento de pesas olímpico, que son esfuerzos muy de fosfágeno, y después haces un esfuerzo de unos pocos segundos, después descansás 3 a 5 minutos para reponer fosfágenos. Sí. Entonces, no estás gastando tantos hidratos de carbono. Y lo que necesitas son fosfágenos, fosfatos. Y estos fosfatos pueden venir de toda la comida que comas, de proteína, de la combustión de proteínas, grasas o hidrato de carbono. No es de un macronutriente específico. Entonces, los powerlifters y los de levantamiento olímpico tienen lo que yo llamo flexibilidad de macronutrientes. Pueden hacer diferentes dosis de hidratos de carbono, siempre que estén las proteínas y las calorías bien, ¿no? Sí. Pero después pueden jugar con la proporción de grasa a hidrato de carbono e igual rinden, porque no necesitan tantos hidratos de carbono. Entonces vas a ver powerlifters o Olympic weightlifters que hacen la 30-40-30, la zona, 30% proteína, 40% hidratos, 30% grasas, y andan bien, y otros que hacen la 20% proteína, 50% hidratos, 30% grasas, también andan igual de bien. ¿Se entiende? Entonces, tienen el lujo de elegir. Ahora, el fisicoculturista para el torneo, para volumen y el strongman van a tener que usar más hidrato de carbono, llegando, diría, entre 5 y 7 gramos por kilo. Claro. Entonces, podés partir, después, a partir de eso, después tenés la variabilidad individual. Tenés gente que responde mejor a los hidratos de carbono, que en Estados Unidos lo llaman carb bitches, ¿sí? Perras de los carbos. El carb bitch. Yeah, you're a carb bitch. ¿Cómo es? Y gente que funciona mejor con más hidrato de carbono y gente que funciona mejor con menos hidrato de carbono. Entonces a mí me gusta partir de una base en fuerza de 5 gramos por kilo y restar o sumar a medida que con cada atleta vas viendo semana a semana cómo va respondiendo. Por ejemplo, en tu caso, hicimos eso. Vos estabas en una situación estancado en 110 kilos y te dije, bueno, empecemos a probar, vos y tus atletas. ¿Y qué hicimos? Bajamos la proteína de 3 a 2 gramos por kilo, aumentamos los hidratos, unos 100 gramos más por día, y en el caso de ustedes funcionó. Sí, pero funciona, y tal vez eso funciona 2 o 3 meses, y después hay que cambiar otra vez, no sé. ¿Se entiende? Claro. Pero hay que individualizarlo mucho. Pero yo partiría de esta base de
5 gramos por kilo. Sí, es verdad. Nosotros cuando nos conocimos estaba el furor de CrossFit. Como dijiste, Pablo Añón trabajó con nosotros, midió gente, los chicos, digamos, los mejorcitos en esa época. Y había un problema, Fran. El problema era la dieta paleo, que muchos me hablaban, me preguntaban acá y demás, y que algunos siguen. ¿Qué problemas trajo la dieta paleo al CrossFit? Eh, no, yo a nivel CrossFit competitivo no creo que haya traído problemas. O sea, cualquier CrossFitter serio que está entrenando 6 horas por día sabe que no aguanta más de 3 días con la paleo. Nosotros hicimos encuestas nutricionales, o sea, para poder hablar tenemos que medirlo o leer gente que haya medido. Entonces, nos tomamos el trabajo de medir la antropometría y la ingesta nutricional de 47 varones y 17 mujeres que competían en CrossFit, está bien, acá en Argentina. Y de ver videos en YouTube de qué es lo que come o comía Rich Fromming, ¿sí? Y todos estos campeones. Y vemos que los que decían o tenían el rótulo de hacer la paleo, cuando llegamos a jueves, digo, bueno, el jueves, ¿qué estás comiendo? Y avena, arroz blanco. Digo, perdón, ¿vos no estás haciendo la paleo? Sí. ¿Y cómo estás comiendo estos cereales? Ah, no, pero el jueves es día de carga de hidratos. Entonces, bueno, qué vivo, así cualquiera. ¿Entendés? Pero cualquier competidor serio, como por ejemplo Santiago Ficadenti, que fue considerado uno de los mejores en CrossFit, Santiago Sí. Ficadenti en su mejor momento, entrenando 6 a 8 horas por día, comiendo 4.500 calorías, estaba comiendo 600 gramos de hidrato de carbono, y estaba Ah, todo marcado con músculo, y es el combustible que necesita para esos esfuerzos de alta intensidad. Ahora, ¿qué pasa? Entonces el competidor necesita sí o sí, si va a competir en CrossFit. Y los competidores a nivel internacional todos comen suficiente hidrato de carbono. sí, mucho. Hay videos de Rich Fromming tomando 2 veces al día, se recupera con medio litro de leche chocolatada. Sí, hidrato, proteínas, fluidos, ¿sí? No digas eso Y, porque se van a ofender mucho con la leche chocolatada. ¿pero qué les pasa con la leche chocolatada? ¿Por qué? Sí, es riquísima. ¿Pero por qué se casan con No posturas sé. tan rígidas, se meten en cárceles nutricionales y después no pueden salir de ahí? Y tienen que vivir criticando todo el que piensa o ve o hace algo Exactamente. diferente. Ese es el Dale, tema. dale a Rich Piana agua con glucosa y no sé qué más. Te la tira por la cabeza. Bueno, ¿cómo es? El tema es el siguiente. ¿Qué era lo que iba a decir? Se me fue. Bueno, sí. Yo como licenciado en nutrición no recomiendo leche chocolatada para la gente común. Pero un nadador que está gastando 6 a 8 mil calorías por día, un crossfitter, un atleta de remo, que tiene también problemas de presupuesto y no puede comprar todo el whey protein o el gainer que necesita, y la leche chocolatada puede ser una alternativa para ellos. No es lo ideal para la salud, es pésimo para un sedentario, pero convengamos, pero un atleta que está entrenando 6 horas es otra cosa. Después, como es, hay otro tema con la paleo. Si vos sos un recreacional o un sedentario, trabajás en la oficina y todos los mediodías o 3 veces por semana vas y haces una clase de CrossFit en el gimnasio que está a la vuelta. Una clase de CrossFit normal, bien hecha, todo. Entonces estás haciendo 3 veces por semana una clase de CrossFit y tenés un poco de sobrepeso. Esa persona puede hacer la paleo y puede mejorar su composición corporal y su salud. Si dejó McDonald's, las medialunas de la oficina y pasa a Genial. comer, pollo con ensalada y fruta, obviamente que va a mejorar. Y Sí. con la paleo te puede dar suficientes hidratos de carbono para 3 veces por semana una clase de CrossFit o una vez por día una clase de CrossFit, ¿se entiende? Nada Entonces más. puede ser. Pero si vos pasás a competir en CrossFit, se queda muy, muy corto. Claro. Sí. Después hay Se otra entrena muchísimo. paradoja. Hay otra paradoja que tiene que ver con las proteínas y la dieta paleo y esto y que el otro y la hiperproteica. Mucha gente que come demasiado pocos hidratos y muchísima proteína
yo diría que mitad de la proteína que come pasa a convertirse en glucosis por gluconeogénesis. Y eso es un desperdicio total. Es como si vos vas a Todo hacer ese una... proceso está de más. Está de más, estás sobrecargando hígado, viste, todo el sistema inundándolo, estás deshidratando las células, no es eficiente, es un mecanismo de emergencia la gluconeogénesis, usar proteínas para convertirlos en glucosa, ¿sí? Entonces, y la proteína es mucho más caro que el hidrato de carbono, 1 kilo de whey cuesta mucho más que 1 kilo de maltodextrina, 1 kilo de carne cuesta mucho más que 1 kilo de azúcar o de arroz. Sí, Entonces, exactamente. usar proteínas para fabricar glucosa, porque no comes suficiente hidrato de carbono, es como hacer un asado, en vez de con leña, usar los muebles de tu casa. Es un despropósito, pero es un desperdicio. No tiene sentido. No es necesario. No es necesario. ¿Flaco? Sí, ya sé que funciona, pero el costo es muy alto. ¿Se entiende? Ese es un poco el tema. Entonces, Fran, hoy por hoy hay dietas, viste que las pibas hoy, las chicas, con el tema del fitness, viste, están muy de moda el fitness, los físicos marcados, el comer poco, pocas calorías, están mucho con los inhibidores de carbohidrato. ¿Tenés conocimiento acerca de eso? sí, bueno, hace años que hay inhibidores de grasas, como fue el Cenical en su momento, el Orlistat, ¿sí? Inhibidores de carbohidratos. ¿Cómo es? ¿Qué vas a hacer? ¿Toda tu vida? ¿Inhibir los carbohidratos con esto? ¿Pero se Eh, inhiben realmente? ¿Se inhiben? O sea, ¿no tenés energía de los carbohidratos? Se inhibe un poco, ¿sí? Algo absorbés, algo funciona esto. Lo que pasa es que si no absorbes los nutrientes, no es la solución. O sea, vos no podés engañar a los mecanismos de autorregulación del hambre del cerebro. Si no entra suficiente glucosa, porque no absorbiste suficientes hidratos, vas a seguir teniendo hambre. Son como los cigarrillos de baja nicotina. Para tener el mismo Igual, efecto terminás fumando más. ¿Entendés? claro, Ese es un poco el tema. Entonces, vos no podés engañar todos estos neurotransmisores del cerebro que están regulando tan ajustadamente la glucosa en sangre. Y cosas como la leptina, la grelina, ¿se entiende? Entonces, vos no podés engañar a tu cuerpo en todo sentido. Sí, podrás engañar el estómago y no absorber los hidratos, ¿está? O no absorber las grasas. Pero vos no vas a engañar tu cerebro. claro. Entonces O sea, no lo veo como la se- solución. no, se puede hacer quizás un tiempo, una semana, y dejarlo, no sé, porque por ahí quiero ir a una fiesta o lo que sea y necesito eso, no sé. Eh, Muchos me preguntan acerca de eso y no sé Bueno, contestar, pero bueno, entonces, está muy clara tu entonces respuesta. está pasando lo mismo que pasó hace 20 años con el inhibidor de grasas, el Orlistat Cenical, me acuerdo en esa época, tenía consultorio, atendía, y me llamaban pacientes un fin de semana y me decían, Fran, te estoy avisando que voy a un asado ahora y le voy a dar con todo, me voy a comer todo. Pero no te preocupes porque me clavo dos Cenical y listo. O sea, el uso de inhibidores de grasa o hidrato de carbono, ¿qué está haciendo? Está fomentando el mal hábito porque me tomo el inhibidor y listo. En vez de corregirlo, está empeorando los hábitos nutricionales. Claro, Ese es el tal tema. cual, tal cual. Pero Qué tema, escúchame, ¿eh? los físico-culturistas, ¿cuántos años, hace 50 años, que se marcan sin inhibidor de hidrato de Mal. carbono? Flaco, bancátela. ¿Querés marcarte? Hacé dieta y bancátela. Sí, yo, Y Francis, si bueno, no, no pretendas mucho. con el tema de estar en Fitness King con Simón Jiménez, Sí, son todos chicos que compiten y están ahí, bueno, Simón sabe muchísimo y todos hacen un la misma crack. dieta, o sea, el mundo del culturismo, ya todos saben lo que tienen que comer, proteína, a partir de las 5 de la tarde ya no comen hidrato de carbono y si no, a la noche se mandan, no sé, cantidades de hojas verdes y así durante 12, 15 semanas por lo menos. O sea, estricto, Sí.
dulces en el medio, sin permitido, sin nada. Bien, el físico-culturista es el mejor dietista que hay, lejos. O sea, Mal, mal. nadie tiene los resultados que ellos tienen. Vos dirás, ah, bueno, pero están usando fármacos. Si usás fármacos o no usás fármacos, igual. El esfuerzo que hacen, que obvio tienen que usarlos para competir en ese deporte, obvio. Claro. Entonces, y no son hipócritas. Si ellos toman, listo, yo tomo y me la banco. No me hago saludable criticando la leche chocolatada y el turroncito. Sí, te lo dicen. No seas hipócrita. ¿Viste? Si vas a preocuparte por la salud, bueno, anda a hacer yoga, caminatas y comer verduras y chao. ¿Tá? ¿Querés competir en culturismo? Listo. ¿Querés competir en CrossFit? Es duro. Bueno, otra cosa. Horrible también lo mismo. ¿Cómo? Que yo respeto mucho a los chicos, se lo digo, respeto mucho a los culturistas porque realmente tienen una fortaleza mental para las dietas tremenda, cosa que el powerlifter no la tiene. Bueno, el culturista tiene una gran motivación que va a estar con el mínimo atuendo arriba del escenario, con los jueces mirándole cada centímetro cuadrado y el público también, con las luces y los reflectores enfocados. Y tienen que subir ahí y estar impecables. Entonces, eso es un gran aliciente y motivador, al margen de lo duro que es hacer todo. Y tienen otra gran ventaja, que tienen fecha de finalización. Ellos saben que después de tal torneo, se acabó. Entonces, tu actitud mental frente a una rigidez nutricional, a un esfuerzo tremendo, como es hacer esa dieta 15 semanas o 16 semanas, si vos tenés fecha de finalización, te la bancás. Si falta tanto, y después puedo comer. ¿Se entiende? Ese es un poco el tema. Entonces, eso ayuda bastante. Ahora, lo que están investigando mucho ahora, por ejemplo, Eric Helms en Estados Unidos, es el post-dieta. Cómo salir de una dieta sin engordar 10 kilos en una semana. Claro, porque Eric es culturista natural. Eric Helms es culturista natural y él es alguien que combina muy bien la parte científica, porque hace estudios de investigación y está leyendo los trabajos científicos, y también está en el gimnasio y él compite de manera natural. Entonces, está con un pie en ambos lados y conoce ambos ambientes. Y es bastante piola, bastante coherente y tampoco está comprado por alguna industria, alguna empresa, tal cual. Empresa o algo. Entonces, coincido bastante y lo leo bastante. Entonces, él está haciendo estudios de cómo salir de la dieta. Y hay dos estrategias que está proponiendo él. Una es la aguda, a partir del día 1, después del torneo, automáticamente subís 400 calorías. Y te mantenés con 400 calorías más. Que esa es mucho más tolerable que la otra, que es la escalonada, de ir agregando 50 calorías por semana. Paulatinamente, claro, durante, por ejemplo, 12 semanas. Pero hay que bancársela esa. Sí. Y la idea es no engordar tanto. La gran moda ahora en Estados Unidos es no engordar después de los torneos. Mantenerte muy a tiro, para después no tener que hacer tanta dieta y perder tanto músculo en la dieta. Claro. Frank,